Kaixo Uno, nos hemos reunido en esta ocasión para informar del programa Bookestar que venimos realizando en los últimos 3 años con muy buena aceptación entre las familias del municipio. Y una vez más nos vemos, Ana. Ana es la propulsora de todo este proyecto, presidenta de la Asociación Mestiza, y yo creo que qué mejor que tú, que eres el alma mater de este proyecto, pues que nos informes. Bien, pues muchas gracias, Lourdes. Sí, como bien dices, y gracias al Ayuntamiento de Lasarte y al Departamento de Servicios Sociales, porque estamos encantados, la verdad, con que otro año más realicemos el proyecto Buxar Euskadi Guipúzcoa en Lasarte. Este es el tercer año y esto reafirma que los 2 años anteriores el proyecto ha tenido ese impacto deseado y eso mismo hace que las mismas familias sean las que ya reclamen el proyecto y vean este proyecto como una parte fundamental en el desarrollo de sus hijos e hijas, en el proceso también social de integración, motivando que la cultura sea ese hilo conductor que nos permita crear comunidad, porque lo que este proyecto hace, además de ser un proyecto de promoción lectora, es un proyecto que también crea comunidad y las cifras lo avalan, ¿no? Del número de paquetes que se han recibido, las sesiones de promoción lectora que se han hecho el año pasado en la biblioteca municipal, porque esto es muy importante también, la colaboración de los diferentes departamentos, que los proyectos sean transversales. Y en la biblioteca el año pasado se realizaron 18 sesiones de promoción lectora, que son las actividades del Liburu Baby Cluba, que son las que acompañan al proyecto, y ha reunido a casi 700 personas, 700 familias que se han acercado a las sesiones de promoción lectora en 18 horas prácticamente de sesiones durante el curso pasado, y eso es un volumen muy alto y eso quiere decir que el proyecto está teniendo ese impacto deseado. También, bueno, yo sí que quiero dar las gracias, como he dicho antes, al Ayuntamiento de Lasarte. Este año se suman también más ayuntamientos de Guipúzcoa al proyecto, y también lo que estos proyectos hacen es que el impacto que tienen, ¿no? Y los beneficios que tiene la introducción temprana a la lectura, sí, fomenta su curiosidad, su pensamiento crítico y ayuda a desarrollar su capacidad innata a lo largo de la vida, y eso nos conlleva a tener sociedades más empáticas y tolerantes, Lourdes, que creo que eso es parte del trabajo que también vosotros realizáis. Totalmente. Yo creo que es una continuidad más de todo lo que venimos realizando. En un principio nos chocó y nos llamó la atención porque es un programa que va de niños de 0 a 3 años, con el impacto que eso suponía, porque muchas más decían, con unos meses, pues sí, el sentir la voz, el sentir el tono de la madre, el contacto, al final ese lazo, hablábamos, te recuerdas, ¿no? Lo importante que era. Y también algo muy importante, que lo hacemos con una asociación que su nombre ya lo dice, Mestiza, que es fundamental. Y yo creo que también forma parte incluso de otros muchos proyectos como la mochila viajera, que es, pues recuerdo que hicimos en la Casa de Cultura, y otras nuevas cosas que en breve también llevaremos a efecto, ¿no? Porque estamos trabajando coordinadamente y con un propósito, llegar a las familias y algo muy importante, ¿no? No es cuestión de dinero, el tiempo. Tenemos que dedicarnos tiempo. Creo que la mejor educación se basa en el tiempo, en esos momentos y la lectura también, que es importante. Es decir, eso es un principio, una forma también poquito a poco. Entonces, bueno, yo creo que si quieres decir algo más. Agradecidísimos, empezamos ya este domingo la primera sesión del Liburu Baby Club en la Biblioteca Municipal de Lasarte. Les esperamos ahí a las 11 de la mañana, y que ya pueden pasar a recoger también los paquetes. Este año los paquetes de libros, los Liburu Packs, hemos cambiado el empaque. El año pasado era una bolsa, este año es una cajita también. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos con la sostenibilidad, hecho de material también reciclable, y eso hace que el proyecto también sea sostenible. Estos son los 3 títulos. Seguimos trabajando también un proyecto multilingüe, sí, para fomentar esa pluralidad en la lengua, y tenemos pues el título en euskera, castellano e inglés. El proyecto sigue contando también con paquetes para niños y niñas con dificultades, Exacto. con necesidades especiales, tanto motoras, auditivas, y también niños con dificultad visual.
Y el proyecto es importante recalcar, ya que también parte, ¿no?, de servicios sociales y también con el apoyo con el que cuenta, que va a todos los, está dirigido a todos los niños y niñas de las artes, incluyendo a los que están también en régimen de acogimiento. O sea, tutelados también por el Estado. Todos los niños y niñas que están empadronados aquí a partir del 2023, 23, 24 y 25 van a recibir este paquete de libros gratuitos y tendrán, por supuesto, acceso a las sesiones también de promoción lectora gratuitas. Y eso es muy importante. Muchas gracias y Yo creo que nada agradecidísima. más. Gracias. A nivel Guipúzcoa, ¿cuántos se han sumado? Sí. ¿Cuántos países ya? Empezamos en el año 2022 el proyecto en Nordicia, en el 2023 se sumó Lasarte y a día de hoy hay 9 municipios ya desarrollando el programa en 4 comarcas de Guipúzcoa: Tolosaldea, Urola Costa, Donostia Aldea y El Goierri. Te puedo decir los que tienen los pueblos: Alquiza, Larraul, Orio, Urnieta, Ataun, Idiazábal y Legorreta. Luego os dejaremos también una hojita para que tengáis la información. Pero, Pues ya está. Eskerrik asko. Listo. Mila esker.